Buenos días, yo soy Amelia Beatriz García, fui investigadora durante muchos años en la Facultad de Ciencias de la Educación y he trabajado con la doctora Glenda Miralles y otros docentes de la facultad en proyectos de investigación sobre temas referidos a la historia de la educación de la región. Por eso me resulta sumamente grato poderles acercar a ustedes, futuros docentes, parte de los producidos sobre nuestras investigaciones. Y entonces aprovecho para agradecer especialmente a Glenda Miralles por la invitación que me ha hecho desde su cátedra. Ahora, comenzando con el desarrollo puntual de lo que nos ocupa, vamos a ir poniéndole letra, vamos a ir poniendo voz a esa serie de imágenes y temas que intentan acercarlo a lo que encontramos y analizamos en la investigación sobre los textos escolares. El corpus de fuentes para el proyecto fueron manuales y libros de lectura. ¿Por qué esta fuente? Porque nos apoyamos en el crecimiento que habían tenido los estudios sobre los textos escolares, considerados como una documentación de relevancia en el estudio de la historia de la educación y en el vínculo que se podía encontrar entre las propuestas pedagógicas y las intenciones políticas. En este sentido es que me refiero, entre otros, al trabajo de Roger Chartier, como también investigaciones realizadas en España y en diversos países de América Latina sobre textos escolares, enfatizando fundamentalmente la importancia de los mismos en la construcción de las identidades nacionales y medios de socialización formal, como es el caso de los trabajos de Ossenbach y Somoza en el 2001. Y entonces, trabajar sobre estos documentos implicaba un nuevo modo de estudio de la realidad escolar, puntualmente reconocer qué parte de la cultura se selecciona para ser transmitida y cómo ayudan a construir esos contenidos en núcleos de sentido. Más aún si a esto le sumamos el carácter obligatorio que tuvieron y tienen en la institución escolar y que los convierte en instrumentos de proyecto hegemónico y de las relaciones de poder para construir una sociedad que se reconozca como nación. En ese sentido, un colega en investigación, que tristemente ya no está con nosotros, el doctor Pedro Navarro Floria, decía, cito, el texto escolar resulta adecuado para la apropiación discursiva del espacio nacional y de la fijación de su imagen. No obstante, reconocemos que estos análisis no agotan lo que se puede decir acerca de los textos, en tanto que resulta de suma importancia vincular la intervención del docente en cuanto a la elección y al uso de los textos, es decir, lo que pasa en el aula. Fueron justamente esos presupuestos teóricos, entre otros, que aplicamos en el análisis de manuales y libros de lectura para el estudio de la historia de la educación regional. Y particularmente nuestra mirada estuvo centrada en la representación o las representaciones sobre la Patagonia que guardaban los textos escolares que circularon en las escuelas públicas. Sin duda, el discurso escolar acerca de la imagen de la Patagonia en las fuentes que analizamos han contribuido a la construcción de una representación con fuerte incidencia en el imaginario social sobre el territorio. Y en ese sentido pudimos ubicar un abanico de representaciones sobre el sur argentino que nos pareció pertinente traducir en estos términos: la Patagonia petrolífera, la Patagonia indígena desierta, la Patagonia turística
que alguna vez se la ha asimilado a la Suiza argentina, la Patagonia como fin de la patria, que vale para mostrar que el territorio argentino llega hasta la Antártida e islas del Atlántico Sur. Bueno, respecto a esta última representación me voy a referir un poco más adelante. Ahora bien, en el análisis de estos textos escolares que hoy nos ocupa, lo que queremos mostrarle es cuáles fueron las imágenes que estuvieron presentes en los textos escolares, tanto manuales como libros de lectura, durante el peronismo. ¿Cuál fue la relación entre las propuestas pedagógicas y las intenciones políticas durante el peronismo? En el trabajo puntual sobre los famosos manuales de Estrada que circularon por el espacio escolar durante el gobierno de Perón entre el 46 y el 55, las referencias al territorio argentino, panorama económico y hacia los grandes destinos aluden a la presentación de los contenidos en unidades de trabajo. Pero antes de referirme específicamente a cada uno de esos tópicos, es importante delinear el contexto sociopolítico del peronismo en el que se inscribe la educación. Por un lado, tener en cuenta lo que algunos autores consideran como la instauración de los primeros estados del bienestar en América Latina, con la construcción de la hegemonía a partir de la movilización y politización de las clases subalternas, aunque bajo el fortalecimiento de un poder ejecutivo por un lado y del partido por otro. Más puntualmente en materia educativa, es importante tener en cuenta también tanto el mensaje de la Asamblea Legislativa de 1949, que establece principios como la formación de la conciencia nacional en concordancia con el lenguaje, la historia, las tradiciones, para afirmar el concepto de patria y soberanía, como lo proponía el segundo plan quinquenal, que textualmente decía esto: objetivo fundamental, la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales. El fin de la cita. Por otro lado, los lineamientos del programa peronista a través del primero y el segundo plan quinquenal de gobierno, que marcan un encuadre que en el caso de los textos está expresado en la ley 14.184 y en un objetivo de dicha ley, objetivo cuarto de dicha ley, que voy a leer textualmente. Dice, y establecía respecto a los textos escolares, que los textos escolares tenían como objetivo fundamental la incorporación a los mismos de los principios básicos de la doctrina nacional peronista, como así también el reconocimiento de los objetivos determinados en el segundo plan quinquenal para cada actividad de la nación. En este marco de lineamientos, el tratamiento del tópico territorio argentino corresponde a una unidad o motivo de trabajo del manual. Una digresión voy a hacer al respecto para decir que los tres tópicos aquí propuestos son los que aparecen en los manuales que analizamos. Es decir, tomamos exactamente los mismos títulos que aparecen en los manuales. Entonces decía que la unidad territorio argentino
reúne distintos aspectos de la dimensión geográfica: suelo, clima, flora, fauna, aplicado a distintas regiones. Es decir, se abordaba el tratamiento de la geografía en el sistema escolar bajo un esquema canónico de interpretación del territorio en regiones. Las regiones geográficas argentinas, y desde esta perspectiva entre los distintos textos trabajados, encontramos una constante en el modo de describir la meseta patagónica, que la describe de este modo: árida, con vientos fríos y secos que desgastan constantemente la roca, que hacen desapacible el ambiente. Los pastos duros como la jarilla, el meneo y el calafate son los únicos que viven en las mesetas y alimentan las ovejas, una de las mayores riquezas patagónicas. Fin de la cita. Otro es, sin embargo, el panorama que se describe sobre la región andina del sur, Andes patagónicos, y que completa la representación geográfica de la Patagonia. Se dice allí: es maravilloso el espectáculo de la montaña del sur, de las montañas del sur, cruzadas hoy por buenos caminos que facilitan el turismo y la actividad comercial. Este texto instalaba de algún modo en la mente del lector una imagen positiva de esta región de la Argentina. Asimismo, a través de estos contenidos se materializaba la política peronista que impulsaba el turismo social con la finalidad que se expresa en el segundo plan quinquenal de posibilitar el acceso de la población trabajadora a los lugares de turismo. Cuando se relacionan las regiones geográficas con la vida social y las costumbres, se plantea, por ejemplo, la diferencia entre la vida en las mesetas patagónicas, de las cuales se dice: la vida, cita, del paisano patagónico está ligada a la de sus ovejas o a un jornal, y la vida socioeconómica de las mesetas relacionadas con la riqueza petrolífera de Comodoro Rivadavia se la define como una ciudad progresista, identificándola como un centro importante de explotación de petróleo, donde los habitantes viven con mayores comodidades. Y incluso podemos decir que la zona patagónica, esto es textual, ya no es un desierto como lo era hace unos 20 años. Esta última afirmación es usada para presentar los contenidos y de algún modo traduce el pensamiento de Perón respecto de la Patagonia, tal como está expresado en el segundo plan quinquenal en una nota al pie de página que dice: como lo ha dicho tantas veces el general Perón, la Patagonia es la tierra de promisión de los argentinos. El ciclo venidero le dará la razón en ese sentido. Refiriéndome ahora al otro tópico, al segundo, al panorama económico en los manuales escolares, diría que la expresión nuestro, la construcción de la representación de la Patagonia, está apoyada en puntualizar las riquezas de la región. Es decir, ese tópico, panorama económico, que de algún modo está connotado con esa expresión nuestra. Y esta representación de la Patagonia, puntualizar las riquezas de la región, tienen que ver con el ganado ovino, el petróleo, los minerales, carbón, hulla, hierro, acero, mencionando también todos y cada uno de los lugares de la Patagonia con riqueza minera, pero también sin dejar de consignar en la información que encontramos en los manuales
sobre la política minera de la Nueva Argentina. Y en ese caso, esa política minera está expresada en estos términos. Hasta hace pocos años, la minería y la industria no tenían importancia para la economía. El cambio no es obra de la casualidad ni de la simple evolución natural. Es consecuencia del nuevo ritmo impuesto a la República por el gobierno justicialista de General Perón. Esto aparece en el Manual Estrada del 53. Otros datos sobre el tema que de algún modo ponen de relieve el uso de los manuales escolares como instrumentos de conocimiento de las obras realizadas por el gobierno de turno, rescatamos lo siguiente. En los últimos años se ha construido el gasoducto Presidente Perón, que lleva directamente el gas de los pozos de Comodoro Rivadavia hasta la capital federal para facilitar su aprovechamiento. En nuestro país se han instalado grandes plantas de destilación y refinado. Las principales corresponden a YPF. Este también es del manual de quinto grado del 53. Y esta información se sustenta en el convencimiento que se tiene desde el gobierno de lo que se denomina función social de los combustibles. Esta función social de los combustibles en realidad es una expresión textual en el segundo plan quinquenal. Y esa función social de los combustibles debía responder al principio peronista que decía primero la felicidad del pueblo y luego concurrentemente la grandeza de la nación, toda vez que no se puede hacer la grandeza de la nación sin la felicidad del pueblo. Con esto ahí finaliza la cita, ¿no? Además, poner en valor algunas zonas de la región patagónica fue también uno de los objetivos a través del real desarrollo de la industria minera. Pero esto de poner en valor exigía ciertas condiciones, y esas condiciones eran las vías de comunicación y los medios de transporte. En ese sentido, en el Manual Estrada para quinto grado de 53 encontramos esta información. Es el problema que ha tenido durante muchos años de explotación en nuestra zona cordillerana, alejada de los grandes centros poblados. En los últimos años, la construcción de algunas líneas férreas y buenos caminos han permitido la explotación activa en estos lugares. Las minas de Río Turbio en Santa Cruz se hallan unidas por un camino afirmado y por la línea férrea Eva Perón que une Río Turbio con Río Gallego con fácil salida al mar. Ahí finaliza la cita. Bien. Ahora, antes de continuar con el tercer tópico hacia los grandes destinos, quiero detenerme para marcar de qué modo el discurso sobre el progreso de esta región presenta una constante en los textos del período a los cuales me he referido hasta aquí. Bueno, tal vez ustedes puedan volver sobre estas cuestiones si ahora no lo tienen tan presente. Se trata, decía, de un discurso bajo la forma de oposición binaria, a partir del cual el peronismo representa lo nuevo. El cambio plantea acciones superadoras. Me estoy refiriendo a expresiones como Nueva Argentina, hoy versus ayer, para referirse a lo hecho por el gobierno, aquello que era versus hoy es,
en relación al pasado de la Patagonia. Y la descalificación que encierra este discurso se hace explícita en el manual Estrada de quinto grado de 53 cuando dice: el carbón de piedra de la Patagonia se conocía antes del 1946, pero la explotación era casi nula. El gobierno de la Nueva Argentina ha iniciado la explotación en gran escala. Fin de la cita. Mientras que en el segundo plan quinquenal los términos son: desde fines del siglo pasado, los argentinos sabíamos que el carbón del río Turbio era tan bueno como ningún otro, pero tuvo que venir Perón para que el carbón del río Turbio fuera utilizado. Fin de la cita. Bien. Avanzamos entonces ahora al tercer tópico, hacia los grandes destinos. Bajo este título se desarrollan en los manuales contenidos relacionados con la dimensión histórica, mostrando la distribución geográfica y la caracterización de los indígenas. Quiero también hacer acá una aclaración muy importante, en la que dejamos constancia siempre en nuestros escritos, es esta: que las denominaciones como indígena, indio, pueblos indígenas o aborigen que la usamos en función de la terminología que encontramos en los textos escolares, en este caso en los manuales escolares, advirtiendo que el concepto indio es un concepto acuñado desde la cultura oriental. Bien, continúo entonces con cuestiones del tópico. En líneas generales, y de acuerdo a lo ya mencionado sobre las regiones geográficas en la presentación de los contenidos, la ubicación de los aborígenes en los manuales de este periodo mantiene el esquema de presentarlos agrupados según las distintas regiones, como constituyendo de algún modo parte del ámbito natural, y que de alguna manera ese ámbito natural estaba modelado por el suelo, incluso hasta el mismo indígena, ¿no? Y abonando el determinismo geográfico de la época en términos de lo que sustenta Mónica Quijada en sus textos. Es decir, evidentemente esta cuestión de ligar al indígena al ámbito natural, decimos, lleva en sí esta cuestión del determinismo geográfico. Con respecto a la zona patagónica, la ubicación que se plantea es araucanos en Mendoza, Neuquén, patagones en Río Negro, Chubut, Santa Cruz y onas en Tierra del Fuego. Y de cada una de esas tribus se puntualiza la alimentación, la vestimenta, las actividades, las costumbres. Estos distintos aspectos son presentados tanto en el manual escolar para tercer grado de 1951 como en el manual escolar del 55. Mientras, en otro caso, que en el caso del manual escolar del cuarto grado de 51, el tratamiento de este tema se refiere al grado de cultura de los aborígenes, caracterizándolos de acuerdo a su mayor grado de civilización o de salvajismo. En el caso de las tribus que habitaban la Patagonia, los araucanos son calificados como más civilizados que los puelches y los patagones como de costumbres salvajes. Esta temática del indígena
también aparece incluida en la unidad titulada Organización Nacional, referida a la constitución de la población argentina, y mientras en otras regiones se la presenta integrada netamente por el elemento blanco, fruto de la inmigración europea, en los manuales para quinto grado del 53 expresan lo siguiente: la Patagonia era totalmente tierra de indios. El indígena desapareció poco a poco de las mesetas y valles de los ríos y se concentró en la cordillera, donde aún hay algunos grupos que no se adaptan a nuestra civilización. Otra información recogida de los textos analizados está referida a relatar la lucha contra los indígenas en las campañas del desierto, con una particularidad a destacar que difieren según los años de edición de los manuales. Mientras en 1953 se habla de la dictadura, en ediciones del 52 y del 55 de los mismos manuales se refiere a la época de Rosa. Sin embargo, los términos que utilizan para describir la acción contra los indios son similares, destacando tanto el éxito de la expedición en la lucha contra los salvajes y el reconocimiento de Rosas como héroe del desierto. En este sentido, el tratamiento de la figura de Rosas consideramos que se presenta como contradictoria si tenemos en cuenta estos subtítulos: dictadura de Rosas o la época de Rosas. En este sentido, si bien parece existir una revisión sobre su imagen, sigue estando presente la visión más tradicional, sobre la cual Plotkin sostiene que con la expresión acción civilizadora de Rosas se alude a la tendencia a incorporarlo en la historia aceptada como legítima y no a una suerte de intento revisionista de reemplazar una historia oficial por otra. Ahora bien, si nos referimos al tratamiento de la figura del indio, creemos que también existe una dualidad en el discurso de los documentos analizados. En algunos de los manuales es considerado como parte del pasado, lo que algún escritor ha dicho habitantes arqueologizados de la Patagonia. Y en esta línea, el binomio civilización-barbarie, propio del periodo de construcción del Estado Nacional, de alguna manera sigue estando presente en los textos peronistas. Mientras que en otros manuales el indio es reconocido como habitante de la Patagonia en el presente, pero a la vez marginado. O sea que de alguna manera aquí hay una suerte de cadena de significados: el indio, el desierto, la conquista, y esa cadena de significados adquiere sentido porque respalda de algún modo la conquista de la Patagonia, como se expresa textualmente, ocupada hasta entonces por indios salvajes. Esta es una cita del manual de sexto grado del 53, una cita textual, ¿no? La conquista de la Patagonia ocupada hasta entonces por indios salvajes. Bien. Ahora bien, dicho esto, resulta interesante detenernos en el discurso del periodo peronista respecto de los lineamientos de política indigenista y de acciones concretas que dan cuenta de la preocupación del gobierno
vinculada con la necesidad de incorporarlos a la vida activa nacional. El análisis de esta política de acciones, que analizaremos más puntualmente, es lo que nos condujo a adjetivar la imagen del indígena como protegido. Esta idea de protección en comparación con el perfil que podríamos identificar en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX en relación a la imagen del indio, cuando en esta relación se expresa: la república no necesita del indio. Y entonces allí la imagen está ligada a la invisibilidad, por un lado, y a la construcción del desierto como vacío, por otro. Ahora, la incorporación a la vida activa nacional, a la que me refería anteriormente, encerraba dos aspectos a alcanzar. Uno era respecto a lo económico, como trabajador, y el otro en el ámbito político, como ciudadano. Esta posición de algún modo aparece reflejada en el capítulo 1 del segundo plan quinquenal, cuyos ítems son organización del pueblo, población. En el mismo, y como parte del capital humano, el subtítulo es protección del aborigen. Y en ese subtítulo se expresa, cito textualmente: la población indígena será protegida por la acción directa del Estado mediante la incorporación progresiva de la misma al ritmo y nivel de vida general de la nación. Y en este caso ustedes tienen allí la nota al pie aclaratoria que corresponde a esta parte del plan quinquenal, es decir, la que dice: a pesar de que en nuestro país el aborigen representa un núcleo muy reducido de la población, el segundo plan quinquenal le dedica este objetivo general porque el poblador autóctono ha merecido siempre la afectuosa preocupación de nuestro presidente. Esa es nota al pie del segundo plan quinquenal. Además, esta política peronista acerca de la incorporación a la vida activa nacional se materializó con la creación de la Dirección de Protección del Aborigen del 46, las reformas de la Constitución del 49, con la formación de la Comisión de Rehabilitación para la Explotación de las Tierras en el 53, y asimismo los debates parlamentarios que de alguna manera llevaron nuevas miradas sustentadas en el movimiento indigenista latinoamericano, también estableciendo las bases de leyes como la creación de las colonias granjas para aborígenes. Justamente esta ley autorizaba al Poder Ejecutivo a crear dichos establecimientos para impartir enseñanza primaria y clases prácticas de enseñanza agraria con el objetivo de la adaptación y educación de la población aborigen. Noten ustedes en estos aspectos teóricos a los que hemos hecho referencia cierto rasgo indicativo. Sin embargo, no tuvieron su correlato con los contenidos que sobre el tema se incluyeron en los textos escolares. En consecuencia, podríamos sostener que el discurso escolar que sobre el indígena difunden tanto manuales como libros de lectura no contribuyó a la construcción de una conciencia que no discriminara al otro, al indio, como diferente.
Es decir, no hubo esta cuestión de el manual o el libro de lectura reflejar estos avances. Al respecto, recuerden que los textos del periodo que analizamos se centraban en organizar un mapa de las tribus según las regiones geográficas que habitaban, mostrándole en consecuencia como parte del ámbito natural. Con respecto a la cantidad de libros de lectura, el número analizado no guarda relación con la inclusión de la problemática indígena. Son escasos. Cuando hablo de libros de lectura me refiero a los libros de lectura del periodo peronista, ¿no? Y en esos libros de lectura son escasos los títulos que remiten a la presencia del tema. En todo caso, algunos de los títulos que encontramos fue El indio y el caballo, una raza indígena, Rosas y los indios, La lucha contra el indio. Y en dichas lecturas, nuevamente lo que predomina es la descripción del indio respecto de su vestimenta, de sus actividades productivas y guerreras o de sus actividades espirituales. Ahora, la imagen que se muestra del indio es precisamente, por un lado, feroz, cruel, demoníaco y rebelde. En el libro de lectura, por ejemplo, Aleteos para segundo grado del 51, se lo describe de este modo: semidesnudos, en indómitos caballos, profiriendo gritos estridentes y armados de lanzas, boleadoras y flechas, asaltaban a la población. Las imágenes justamente que se incluyen en este PowerPoint de la figura del indio con la lanza y la del malón ilustran esta descripción. Al decir de Briones, la desnudez y el primitivismo siempre han producido un fuerte impacto en la conciencia occidental, signos de lo salvaje y lo temible. En el libro El tambor de Tacuarí, por ejemplo, de tercer grado del 53, el indio es visualizado como lo negativo, rescatando el valor de los pobladores en defensa de la paz y la tranquilidad. Cito: a estos héroes, muchos de ellos anónimos, le debemos la paz de nuestras ciudades y la tranquilidad de nuestras pampas. Unos eran soldados, otros sencillos pobladores y mujeres y niños. Las poblaciones de avanzada fueron defendidas con la vida y eso no lo debemos olvidar. Por otro lado, la imagen del indio que se relaciona con esa imagen del malón, se relaciona también en su aspecto viril y en otro con sus habilidades y su tenacidad. El libro Patria Justa, por ejemplo, para tercer grado de 1955, dice, lo escribe en estos términos: aprendieron a ser extraordinarios jinetes y fueron tan hábiles que enseñaron a sus caballos a correr boleados. Y en Mi escuelita blanca, así se titulaba el libro, también con actitud de defensa de sus tierras frente al extranjero conquistador, dice: invocan a sus dioses, le piden ayuda para arrojar a los audaces extranjeros que han invadido sus tierras. Las canoas esperan en el río para caer de sorpresa sobre el fortín de los conquistadores, que era precisamente a través del mar. Sin duda, estas descripciones revelan la ambivalencia discursiva sobre la imagen del indio que surge de los distintos textos de la época. Así, en un caso, la cuestión de la defensa del espacio instala un discurso
que carga de aspectos negativos, dicha imagen frente a las poblaciones blancas, portadoras de armonía, de moderación. Mientras que en otros, el reconocimiento de la invasión de sus tierras convierte esa misma defensa en un despliegue de habilidades que revalorizan su figura. Esta falta de correspondencia a la que me refería anteriormente entre los enunciados teóricos de la política reivindicativa que el general Perón proponía para los pueblos originarios y la visión del indígena en los textos, resulta interesante detenerse en ciertas expresiones, siguiendo acá un poco el aporte que nos da Roberto Folari cuando plantea la necesidad de construir los conceptos puntualizando de algún modo las limitaciones y las contradicciones que los conceptos encierran. Justamente del indígena habitante de la Patagonia se dice, aún hay algunos grupos que no se adaptan a nuestra civilización. Pongo el acento en ese adaptan, ¿no? Si bien esta expresión aparece sustentando una posición diferente a la de periodos anteriores en materia de reconocimiento social de estos grupos, el enunciado es lo suficientemente significativo para que podamos inferir que el proceso de incorporación-integración, la propuesta de adaptación encubre de algún modo relaciones de desigualdad al negar la cultura de los pueblos originarios. Se tenían que adaptar y no reconoce las particularidades que hacen a una heterogeneidad cultural. Igualmente, resulta emblemática en esta posición integracionista las expresiones usadas en la lectura titulada Ceferino Naminturá en el texto Alitas Nuevas del primer grado del año 54, que lo describe de este modo. Ceferino era un indiecito bueno y sumiso. Aprendió a hablar, a rezar y a escribir. Fin de la cita. El objetivo de civilizar a Ceferino supone superar la barbarie que se le atribuye y la pérdida de identidad del otro en la cultura blanca hegemónica. Es decir, evidentemente los términos deben ser, como dice Folari, deconstruidos para mostrar que no siempre en realidad avanzan sobre una idea más progresista, si se quiere en este caso, respecto del reconocimiento del otro. Bueno, la imagen siguiente, la imagen que ustedes tienen allí con varios tópicos, intenta seguir desarrollando otros aspectos del programa del gobierno de Perón, siempre a través de lo que dicen y muestran los textos escolares, que es a lo que nos abocamos en la investigación. Por lo tanto, reuniendo esos tópicos diseminados en la imagen, podríamos decir que el eslogan, de algún modo, Nueva Argentina, que fue muy fuerte en el planteo de la política de gobierno de Perón, de algún modo sintetiza el programa de gobierno de Perón. Y bajo ese paraguas de la Nueva Argentina se llevan adelante otras acciones en defensa de la soberanía sobre las tierras australes, Antártida e Islas Malvinas. Y aquí entonces
la idea es retomar una de las representaciones sobre la Patagonia que enumeré al comienzo. La Patagonia como fin de la patria, que, decía, habilitaba la mirada sobre el territorio argentino hasta la Antártida e islas del Atlántico Sur. En ese sentido, en el libro de lectura a la Argentina para cuarto grado del año 52, la cuestión Patagonia, Antártida, Malvinas la presenta en estos términos, se presenta en estos términos en ese texto. El archipiélago de las Malvinas, capital Puerto Stanley, es una prolongación natural de la zona patagónica, cuyas características geográficas presenta. Lo mismo podría decirse de la región antártica próxima a Tierra del Fuego. Fin de la cita. Respecto de las políticas de Estado planteadas para la integración territorial, el presidente de la Nación afirmaba en 1947: el magno asunto de la Antártida tiene una sola directiva: defender la soberanía de la República y acreditar ante el mundo los derechos imprescriptibles de la zona discutida. Antes de referirme a los aspectos que sustentan la política internacional respecto a la defensa de las tierras australes, creo necesario dedicarme incluso a ver con un poquito mayor claridad en términos geográficos cuál fue la política nacional sobre los territorios que significó un cambio administrativo de los mismos a la categoría de provincia, que nos puede de algún modo clarificar esta cuestión geográfica que no siempre resulta tan clara. Este cambio administrativo tenía que ver con que, entre otros, alcanzó a los territorios del sur, Río Negro, Neuquén, y al territorio de Chubut, restituyéndole sus límites, Río Negro y Neuquén, y al territorio de Chubut le restituyó los límites al suprimir el de Comodoro Rivadavia. Y al territorio de Santa Cruz, que por breve tiempo se constituyó en provincia con el nombre de Patagonia, abarcando el territorio de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur y el sector antártico. Años más tarde, en 1957, la nueva provincia Patagonia fue dividida en provincia de Santa Cruz y el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Es decir, algunos territorios pasaron a conformarse como provincia y luego otros, el territorio de Tierra del Fuego, que permaneció todavía, se constituyeron territorios se constituyeron en provincias con nuevo nombre, como el caso de la Patagonia, y que luego nuevamente fue dividida. En materia de política internacional fundamentada en la defensa celosa de la soberanía territorial, la discusión de los derechos y la voluntad indeclinable de no alterar la discusión pacífica de los derechos de no alterar los títulos legítimos. Esa fue la fundamentación de esa política internacional. Se aplicó sobre el sector antártico y las Islas Malvinas y fue motivo permanente de dicha política. Las declaraciones en ese sentido formaron parte de los discursos oficiales, de programas de difusión, de publicaciones sobre el tema, entre otros como una publicación que se llamó Soberanía Argentina en la Antártida,
con notas preliminares del general Perón, que fue una publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través de la Comisión Nacional del Antártico, creada en el 1947. Otra publicación del mismo ministerio, en agosto del 48, fue la publicación denominada Los Territorios Australes de la República Argentina. Ahora bien, frente al problema del continente antártico, el presidente insta a abrir el debate sin demora en el 47 con estas palabras: así lo quiere y piensa la nación argentina, segura de que las justas aspiraciones se afirman en principios internacionales inconmovibles, esperando que las deliberaciones traigan las soluciones integrales de manera tal que no se llegue a la elección jurídica ni territorial para ninguna de las partes actuantes, y muy especialmente que no se hagan presentes en ella odiosas imposiciones de voluntades determinadas, ni menos subordinaciones de ninguna naturaleza a soluciones preconcebidas. Esto lo dice Perón en 1947. Tengamos entonces presente cuál era el escenario de la ocupación y reclamo de Argentina sobre las tierras australes al momento de llegar Perón a la presidencia, y qué acciones concretas va a llevar adelante el gobierno peronista. En realidad, la única acción inicial sobre la Antártida y sin modificación corresponde a la primera ocupación que se hizo en 1904 en el sector antártico con la instalación en las Islas Orcadas del Sur del primer observatorio meteorológico, manteniendo el establecimiento incluso hasta la fecha. Si bien en 1928 hubo algún reclamo sobre las Islas Georgias del Sur, las acciones sistemáticas para de algún modo consolidar la ocupación del sector antártico comienzan a mediados de los 40. Y en cuanto a realización, en la etapa peronista se destaca la creación del Instituto Antártico Argentino, la instalación entre 1946 y 1953 de bases con observatorios meteorológicos y de investigaciones científicas con el fin de ocupar el sector, las bases de Melchor, Decepción, Brown, Esperanza y Cámara. En septiembre del 50, el general Pujato, convocado por el presidente, realiza la primera expedición científica polar y en 1954 se concreta la compra del rompehielos General San Martín. Estas acciones reflejan un pensamiento pragmático por parte de Perón, con el fin de lograr la ocupación integral del sector antártico reclamado por la Argentina y con el fin también de consolidar la soberanía nacional en esas regiones, en esas tierras australes. Y esto lo reafirma Perón en un discurso en 1952, cuando dice: creo que esta actividad que recién comienza para la Antártida Argentina debió haber empezado hace 50 años, pero poco hubiéramos hecho con lamentarnos si a nosotros no se nos hubiera ocurrido empezar ahora, para que dentro de 50 años otros argentinos tuvieran que lamentarse por lo que nosotros no hemos hecho. Y fieles a nuestro concepto de que mejor decir es hacer, hemos comenzado por hacer lo que debió haberse hecho hace 50 años. Fin de la locución de Perón. Ahora bien,
La defensa de la soberanía nacional en el Llano Sur y la formación de la conciencia antártica son dos ejes que en líneas generales estructuran la información en los textos escolares que circularon durante el periodo peronista. Entre los libros editados para la enseñanza que hemos podido relevar desde principios de siglo hasta la década de 1940, no se hace mención al sector antártico. Y la inclusión acerca del reconocimiento de las Malvinas como parte del territorio es diversa en los textos o nula directamente. Ahora, existen explicaciones, distintos tipos de explicaciones que fundamentan el derecho argentino sobre la Antártida, explicaciones de orden geográfico-geológica, explicaciones jurídicas, explicaciones históricas. Y algunas de estas cuestiones encontramos en el manual para sexto grado del 52, que es repetido en el 53, y que textualmente dice: geográficamente nuestra patria es el país directamente vecino del sector que ocupa en la Antártica, del que lo separa solamente el pasaje de Drake. La montañosa península de Graham puede considerarse una prolongación de la cordillera andina, razón importante para que nuestra jurisdicción se extienda hacia las regiones polares. Sin duda, el argumento más recurrente de carácter jurídico-histórico, que también se consigna en los manuales, es la mención al año 904. Recuerden lo que ya dijimos, como hito histórico, ¿no?, de instalación del observatorio meteorológico. Y una ocupación real e ininterrumpida de ese establecimiento sin ningún otro establecimiento extranjero a la fecha. A esto se suma el dato fundamental de la extensión de la plataforma continental en el extremo sur de América, que sería una razón geográfica que de algún modo permite sustentar la natural prolongación geológica del territorio argentino. Ahora bien, estas nociones tienen mayor significación para el lector escolar porque en los manuales del 52 y 53, con títulos tales como La Nueva Argentina y la Antártida, La Nueva Argentina, las Malvinas y la Antártida, incorporan además las acciones concretas llevadas adelante en el marco de la política justicialista, destacando de este modo que la transformación producida en la era del justicialismo como Nueva Argentina, siendo el lema de esta Nueva Argentina constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Ahora, estos mensajes lingüísticos que hemos analizado sobre la Antártida y la problemática, van acompañados en este caso con ilustraciones, las cuales a través de la relación con el texto contribuyen a construir la representación del territorio argentino, incluidas las tierras en litigio. En la mayoría de estos libros hallamos, entre otras imágenes abstractas, dos tipos de mapas. Uno de la República Argentina,
que se agrega en los textos a partir de 1948, que contiene además las Islas Malvinas en el margen inferior derecho, ustedes se fijan allí. Y a escala menor, el sector antártico argentino y en recuadros separados las Orcadas, Georgias y Sandwich del Sur. El otro corresponde al sector antártico argentino, que en la parte superior izquierda muestra parte de Santa Cruz y Tierra del Fuego y permite visualizar la continuidad con el territorio continental. La revisión de esta cartografía representa no solo la realidad topográfica que se quiere mostrar, sino que de algún modo refleja las intenciones de la política territorial del Estado argentino. Y en ese sentido es significativo el decreto nacional aparecido en el Boletín Oficial de 1946, que a través de 3 incisos muy puntuales prohibía, en estos términos que ahora voy a leer textualmente, la publicación de los mapas escolares en la República Argentina. Inciso A, que se prohibía que no representen en toda su extensión la parte insular del territorio de la nación. B, que no incluyan al sector antártico sobre el que el país mantiene soberanía. Y C, que adolezcan de deficiencias o inexactitudes geográficas o que falseen en cualquier forma de la realidad, cualquiera fueran los fines perseguidos para tales publicaciones. La otra imagen, en blanco y negro, es una imagen recurrente en el sentido que prácticamente la encontramos en todos los manuales y está justamente referida a la ceremonia inaugural del Observatorio Naval de Melchior. Las fotos que se presentan en este caso van acompañadas de epígrafes explicativos. Ustedes allí pueden ver, el Observatorio Naval de Melchior constituye uno de los lugares habitados más cercanos al Polo Sur. El grabado muestra la ceremonia original. Estos epígrafes, la mayoría de las veces, siguiendo en esto un poco la interpretación de Barthes, decía, la mayoría de las veces estos epígrafes amplían las connotaciones presentes en dichas imágenes, o incluso en algunos casos pueden producir un significado enteramente nuevo que de alguna manera se proyecta en la imagen. Es decir, en este caso, que son de alguna manera imágenes con epígrafes, de alguna manera son imágenes que llamamos connotadas, incluso amplían las connotaciones que se pueden dar. Ahora, el claro propósito que había acerca del desarrollo de una conciencia nacional sobre la defensa de los derechos de posesión de las tierras australes que vimos en los manuales Estrada está también presente en los libros de lectura. Otro de los recursos didácticos con los que cuenta el docente. Unos y otros representan el apoyo para la transmisión de los contenidos y también una herramienta de poder. Digamos, la imagen esta de la Antártida Argentina es una imagen tomada del libro de lectura. Incluso
Los libros, las palabras preliminares de algunos de los libros de lectura trabajados son claras al respecto. Dice uno de ellos, ¿no? Abriendo horizontes en el texto. Hemos puesto en la presente edición particular empeño en conformarnos con las normas impartidas relacionadas con el nuevo resurgir de la Argentina. Así los niños irán conociendo lo que el gobierno hace por el pueblo y lo que el pueblo debe hacer con el gobierno para que pronto sea una realidad esa nueva Argentina justa, libre y soberana con la que todos soñamos. Aquí que la información y las imágenes encontradas sobre la Antártida y las Islas Malvinas particulariza justamente a los libros de lectura. Para el tratamiento del tema que nos ocupa recurrentemente en los libros de lectura, el dato fundamental es que con frecuencia se recurre al lenguaje poético y sin duda está dirigido a movilizar los sentimientos de amor por la patria, aspirando a que la defensa de la soberanía sobre la cual se consideraba patrimonio nacional ocupara un lugar central en el sentir de los escolares. Incluso los diferentes títulos de las lecturas de hecho reflejan esta idea a través de expresiones similares de la pertenencia del lejano sur al territorio argentino, como por ejemplo los títulos Nuestras Malvinas, Nuestra Antártida Argentina, Las Malvinas son Argentina, La Antártida Argentina. Y por su parte el cuerpo de dicha lectura lo constituye un discurso que exalta fundamentalmente el sentimiento nacional que la escuela podía despertar. Allí ustedes tienen justamente una imagen referida a la Antártida y con una poesía referida a la Antártida. Asimismo, las afirmaciones que podemos encontrar de elogios por lo que representaban las Malvinas y la Antártida para la patria, en la mayoría de los libros de lectura en este caso, están siempre acompañadas de la referencia a la bandera. Pero cuando se trata de la Antártida, el pabellón que allí se refleja, o que allí se despliega, afirma la soberanía y es clara manifestación de dominio. Tal es el caso de la imagen, que digo, de la imagen con la poesía sobre la Antártida que ustedes ven. Quiero ejemplificar con otros textos de otros libros, como por ejemplo el libro Alma de América, donde el texto dice: allí está la Antártida Argentina, tierras del sur remoto y helada, donde flamea orgullosa nuestra bandera. Esta recurrente invocación a la bandera en el texto escrito se traduce en la iconografía que completa la presentación de las lecturas. La escena que se muestra de un modo recurrente con dibujos a color, como ustedes pueden ver, de líneas simples, es la representación de la costa marítima sobre un fondo nevado, el croquis de las islas o el plano de las bases antárticas y la bandera flameando. Esta relación, mejor dicho, que se da entre texto e imagen,
fortalece la connotación del mensaje y constituye una valiosa herramienta que favorece la comprensión del lector. Pero además, las ilustraciones, en la medida en que traducen en elementos visuales los aspectos más sobresalientes de lo escrito, refuerzan con la imagen del pabellón nacional el vínculo entre espacio geográfico y patria. Justamente en el libro, otro libro de lectura, Obreritos, del 55, se expresa: y la enseñanza de la patria lucirá de nuevo algún día en aquellas tierras que nunca dejaron de pertenecernos. Esto expresado a través de signos de admiración. En el sur de la patria hay un pedazo de la tierra que añora el ondular de nuestra bandera azul y blanca. Son las Islas Malvinas. Esto está realmente connotado en este caso por los signos de admiración. En el caso de la lectura para el tercer grado, Mensaje de Luz, el libro Mensaje de Luz del 53, que no incluye lectura sobre Antártida o Malvinas, la iconografía se resuelve que de alguna manera va a reflejar el contenido, igualmente aparece presente a través de una imagen a color que ocupa toda la página. Se trata de una acuarela, ustedes pueden leer ahí, de Humberto Gómez, artista argentino, nacido en 1899, la acuarela perteneciente al archivo de Ángel Estrada. Y tiene también esta acuarela un texto al pie: los derechos de nuestra patria sobre las Islas Malvinas y la Antártida Argentina son incuestionables. Aquí el sentido del grabado se amplifica a partir del mensaje que lo acompaña. Lo que queremos reflejar con esta imagen, de algún modo, es que si bien el texto no ha incluido ninguna lectura sobre Antártida o Malvinas, sin embargo, el texto no deja de lado el contenido y por lo menos en una página entera pone, digamos, esta imagen. Para concluir, antes de referirme a esta última imagen, quiero recoger algunas expresiones de toda esta presentación que hice, tal como plantear que los textos escolares funcionaron como instrumentos de poder. Y esta idea de instrumentos de poder, que en el caso de Perón significó la transmisión de ciertos aspectos de su doctrina justicialista, para algunos pensadores como Plotkin significó lo que él denomina peronización de los contenidos. Ahora bien, desde otra línea de análisis, como la plantea, por ejemplo, el profesor Fukusa, sin desconocer los textos como instrumentos de poder, que el uso de los mismos deberán ser analizados, digamos, el uso
debiera ser analizado teniendo en cuenta la mediación del docente, lo que pasa en el aula. Es decir, un poco, digamos, neutralizando esta cuestión acerca de los contenidos denominados o calificados de algún modo como peronización de la transmisión, ¿no? Bueno, pero estas cuestiones, creemos que estas cuestiones acerca de ver esta mediación de docente y de lo que pasa en el aula, sin duda son cuestiones que ameritan la investigación al respecto y pueden ser motivo de otras investigaciones. Bien, para finalizar, esta es la tapa del libro de lectura Evita para primer grado del 52 y sé que ustedes lo tienen completo en las fuentes para poder trabajarlo. A lo largo del libro es importante que presten atención a las imágenes que aparecen de algunos de los tópicos que fuimos hablando y de muchos otros. Por ejemplo, en cuanto a la soberanía, lecturas e imágenes de las Islas Malvinas y la Antártida. Otro, se hace hincapié en los principios de la doctrina peronista, como son la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Sobre la fundación de Eva Perón, hay varios cuentos al respecto y que dan cuenta de la función de la misma para el desarrollo y bienestar de la infancia, de los ancianos y de la familia trabajadora. También la figura del trabajador de la familia, de la mujer trabajadora, pero también como guardiana del hogar. Sobre la importancia del deporte, la salud y la cultura. Van a poder también visualizar algunas lecturas sobre la Argentina industrial, de una Argentina que muestra una independencia frente al mundo, con la nacionalización del teléfono, ferrocarriles, caminos y la belleza de la patria. Finalmente, todo lo que tiene que ver con el mundo de la simbología en relación a la patria, a la nación, a esta nueva Argentina, nuevamente que el peronismo define como creación. En este sentido, el festejo del Día de la Bandera y el 25 de mayo, las figuras de Belgrano y San Martín, para finalmente trabajar el Día de la Lealtad Peronista y el Día del Trabajador. Bueno, agradezco la escucha que han tenido de esto que he podido transmitirles y gracias por esa escucha.